Seguimos ahora con el siguiente bloque, con Alejandra, Leonardo y Carmen, por favor. Hola, hola a todos. Bueno, buenas tardes. Aquí en Montevideo son aproximadamente las 12:30. Ante todo, le quiero dar las gracias a Pura y a todo el equipo organizador y un saludo muy afectuoso para todos los que nos están acompañando. Sobre todo nuestro gran agradecimiento desde aquí, desde el Uruguay, que bueno, estamos tratando también, como comentaba Claudia, de salir adelante en medio de un año que ha sido particular, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Primero que nada, vamos a contarles junto con Carmen y con Leonardo Guedes, que estamos aquí, somos los tres parte de nuestro equipo, que si bien no es un equipo muy numeroso, pero bueno, ha tratado, como señalaba Pura, que agradezco también sus palabras, de mantener un nivel de trabajo y de participación que este año se vio un poco resentido, pero aún así aprovechamos las posibilidades de trabajar en red y bueno, más allá de las restricciones que tuvimos a nivel de las instituciones públicas, como los archivos y concretamente la Biblioteca Nacional, para el acceso de quienes estamos investigando en esta área, o sea, todo aquello que no está digitalizado se nos ha complicado un poquito, ¿no? Pero bueno, hay múltiples caminos para continuar trabajando y en eso estamos todos nosotros. Como siempre digo, nuestro equipo es en gran medida tributario de los colegas de La Plata, del querido José Luis de Diego, de Fabio Espósito y de bueno, y todos los compañeros investigadores que iniciaron ese proceso del estudio de la edición, no solamente en Argentina, sino también en sus relaciones regionales y más concretamente lo que nos atañe a nosotros en el Río de la Plata. Así que es a partir del trabajo del equipo de La Plata que nosotros comenzamos a conformarnos como un grupo de investigación y empezamos a darle forma a este primer trabajo colectivo sobre el que hemos venido trabajando hace aproximadamente un par de años y que estamos en la fase final ya de la revisión, que se llama una aproximación a la historia de la edición en el Uruguay. Como les comentaba, es un trabajo colectivo. Allí tenemos la carátula del trabajo en el que hemos participado también con los colegas Néstor Gutiérrez, bueno, con Carmen Luna Sellés y con Leonardo Guedes. Este trabajo, cuando nosotros comenzamos a pensarlo, partió de la necesidad enorme que tenemos aquí en el Uruguay de contar con un estudio que se oriente a la producción editorial en nuestro país. Partimos de un criterio cronológico, hicimos un primer recorte para lo que vendría a ser una primera instancia de investigación, que vendría desde el entresiglos, o sea, en la etapa inmediatamente anterior al proceso de modernización, hasta el año 1973, inmediatamente anterior al golpe de Estado que hubo aquí en el Uruguay. Tenemos prevista una segunda etapa, que sería la edición en dictadura y posteriormente la salida democrática y el surgimiento de los sellos editoriales independientes, y ahí tenemos un punto que nos interesa muchísimo y sobre el que hemos estado trabajando también, que es la edición de mujeres, ¿no? Si bien la primera editora mujer la podemos ubicar en la década del 60, ahí tenemos algunas disquisiciones en relación a si Nancy Bacelos sería estrictamente la primera editora o si lo podría ser también Susana Soca, pero bueno, sobre ese tema hemos estado discutiendo y consideramos que como ediciones nacionales serían las de Nancy Bacelos. Pero fuera de la figura de Nancy, que es la encargada del sello Siete Poetas Hispanoamericanos y que se convierte en el sello de la Feria del Libro, tenemos un largo periodo en el que la mujer no tiene un papel protagónico ni incidente en la edición. Recién luego de la salida democrática, entrando ya en el siglo XXI, es que van a surgir sellos editoriales en donde la presencia de la mujer va a ser realmente notoria e importante.
Así que esa sería una segunda etapa de estudio que nosotros, sobre la que ya estamos trabajando. También quería aclarar que otro colega nuestro que forma parte del equipo, que se llama Luis Blau, ha formado parte también de las contribuciones a Edired, a las semblanzas del portal. Él se ha encargado de estudiar todo lo que tiene que ver con las primeras imprentas, desde la creación del Uruguay como Estado Nacional hasta ese momento en el que van a surgir los primeros editores, y el primero de ellos, que se va a destacar claramente, va a ser Antonio Barreiro y Ramos. Así que bueno, haciendo un poquito una breve aproximación a esta aproximación de la historia de la edición del Uruguay, les comento que lo organizamos con un criterio básicamente cronológico, y pusimos el énfasis en lo económico y en lo cultural, precisamente por esa situación de la modernización, la llegada masiva de inmigrantes, el hecho que no es exclusivo del Uruguay, pero que nuestros primeros editores eran inmigrantes. Estamos hablando de figuras como Antonio Barreiro y Ramos, como Orsini Bertani y como los hermanos Maximino y Claudio García, tres de los cuales eran de origen gallego y Orsini Bertani un italiano. Entonces, a partir de esa mirada, que nosotros nos interesaba fundamentalmente para organizar la producción editorial y ver, bueno, cómo se había gestado esa figura del editor, el editor, las librerías, las imprentas, ponemos énfasis más que nada en la producción editorial literaria. Pero eso no deja de lado otro tipo de producciones, como ocurre con Barreiro y Ramos, que es el editor, digamos, pionero, que también se encarga de publicar material jurídico, material educativo e historiográfico. En el caso del otro editor gallego, que también forma parte de este volumen, que se hace cargo la profesora Carmen Luna Sellés, que es Vázquez Cores, él va a estar dedicado precisamente a la producción de material pedagógico, porque además era un maestro exiliado gallego que llega aquí al Uruguay y forma parte de esa primera generación de editores que van a ser tan importantes en la construcción de un canon nacional. Entonces les comentamos cómo hemos organizado este volumen. Tendría una primera parte que iría enfocado, como les decía yo, al proceso de modernización, y allí tenemos el trabajo de Leonardo Guedes, de las imprentas a las editoriales, el caso particular de Antonio Barreiro y Ramos. Él después, un poquito más adelante, va a hacer una breve intervención sobre eso. Luego, el trabajo que está a cargo de Carmen Luna Sellés, Francisco Vázquez Cores y la producción de obras didácticas. Es muy importante este capítulo porque articula con un evento que aquí en el Uruguay nos ha marcado como sociedad, que tiene que ver con la reforma bareliana, ¿sí? La construcción de la educación como laica, gratuita y obligatoria. Este maestro Ferrolés va a tener un papel fundamental en lo que va a ser el vínculo entre el material educativo y esos nuevos maestros que van a alfabetizar a la población, sobre todo a la población rural, porque recordemos que el Uruguay fundamentalmente ha tenido una atención muy fuerte, y la tiene hasta el día de hoy, en lo que es la ciudad y el campo. Entonces el proceso de alfabetización para crear ese concepto de ciudadanía, que viene desde fines del siglo XIX, va a contar con estos dos editores, uno antes que el otro, que son Barreiro y Ramos y Vázquez Cores. Por allí es un PowerPoint que armamos, una línea cronológica que ustedes la pueden ver, y luego también seleccionamos algunas carátulas de las primeras ediciones de cada uno de estos editores a los que estoy haciendo referencia ahora, que están considerados dentro de nuestro trabajo. Bueno, luego vamos a llegar a la década del 20, entre el 20 y el 30, y ahí tenemos la presencia bastante fuerte de los hermanos García, Maximino y Claudio, que van a ser dos editores independientes, hermanos ellos, que llegan de Vigo aquí a Montevideo. Comienzan, como ocurre con muchos de ellos, no con el caso de Barreiro y Ramos, pero sí con otros editores, comienzan con una venta callejera de libros, en este caso ubicada en un lugar bastante estratégico, que era la aduana, tenía que ver con la cercanía de lo que fue el primer local universitario, y luego cada uno de ellos va a instalar sus propias librerías y va a crear sus propios sellos. Van a ser editoriales independientes,
y las ediciones van a construir de alguna manera el canon literario de aquel entonces, que va a perdurar hasta avanzados los 60, porque de hecho los catálogos que se construyeron en la década del 60, fundamentalmente los de Benito Milla y su editorial Alfa, son altamente tributarios de estas colecciones anteriores, sobre todo de la Biblioteca Rodó, fundada por Claudio García, que es una biblioteca popular de libros económicos con los que estudiaba la mayor parte de la población del Uruguay que asistía a enseñanza media y, bueno, en la medida que iban creciendo los números de acceso, también a la educación terciaria. Llegando a la década del 50 vamos a tener la primera intervención estatal en edición, de una importancia, como ustedes entenderán, bastante grande, porque se va a tratar del primer caso en donde el Estado va a intervenir en la construcción de un catálogo, y de ese trabajo se hace cargo nuestro compañero Néstor Gutiérrez. El capítulo tiene como título La colección de clásicos uruguayos como constructora del canon nacional. Es una colección que se ha continuado editando hasta la actualidad con variaciones, ha tratado de mantener la estética de cada una de esas publicaciones, pero fundamentalmente se inicia con un criterio historiográfico y de rescatar aquellos primeros autores literarios y también constructores de esa identidad nacional que había editado hacía más de medio siglo Antonio Barreiro y Ramos. Llegando ya a la década del 60, fundamental la presencia aquí de la figura de Benito Milla, que es un exiliado republicano, que va a llegar primero a Buenos Aires y luego de un breve pasaje por Buenos Aires se va a instalar aquí en el Uruguay, y no solamente va a tener una incidencia como editor, sino también como gestor cultural y como cofundador de la primera Feria Nacional del Libro y del Grabado. Entonces, a partir de la llegada de Benito Milla, hay un cambio en ese mapa de cómo se edita en el Uruguay, y se empiezan a dar nuevas relaciones y nuevas significaciones. El lugar del lector va a cobrar otra predominancia, y entonces van a surgir 3 sellos que son claves en ese periodo, sellos independientes, que van a contar a su vez no con un apoyo estatal, pero sí con ciertas posibilidades estatales en cuanto a préstamos blandos a los que antes no se accedía, para poder facilitar las publicaciones de autores no canonizados, los llamados más jóvenes. Así que por ahí viene la importancia del cambio que se procesa en ese periodo. Y esos 3 sellos son Alfa, Arca y Ediciones de la Banda Oriental. Tendría que haber nombrado primero Ediciones de la Banda Oriental porque cronológicamente es anterior a Arca. Bueno, esos van a ser los 3 sellos que de alguna manera van a marcar también lo que fueron los cambios que se van a procesar luego de la salida democrática, porque ahí vamos a estar mencionando, y esto es como un adelanto de lo que vendría a ser la segunda parte de nuestro trabajo, a un sello editorial que marcó ese cambio, que fue Ediciones de Uno. Ediciones de Uno fue un sello que editó durante la dictadura y que marcó una forma notoria de resistencia, y luego se transforma en uno de sus responsables, que es el responsable de la editorial Yagurú Maca, ¿no? Maca Gustavo Wosenchowski, que es el encargado también de organizar y de congregar a muchos de los editores independientes que van a surgir luego de ese periodo. Así que bueno, esa es nuestra contribución que venimos trabajando desde hace ya un tiempo y que tratamos de pensarla con miras a otra perspectiva que abarque hasta la actualidad. Estamos trabajando, como les comentaba, en una relación de red, porque tenemos la suerte también de contar con Carmen desde la Universidad de Vigo, y el grupo, si bien es un grupo pequeño, tiene la particularidad que es enriquecedora para nosotros de que provenimos de distintas áreas. Nuestro compañero Luis Blau viene del área del diseño gráfico, tenemos colegas como Leonardo y Néstor que son del área de la historia, y luego en el caso de Carmen y quien les habla, de la literatura. Así que por allí es que estamos enfocados a poder sacar adelante este proyecto, que para nosotros más que nada es un punto de partida para otros investigadores y para quienes, bueno, también puedan acercarse a seguir contribuyendo al estudio de la edición en el Uruguay. Y en relación a lo que planteaba Claudia,
que aquí también nos sucede algo bastante parecido a lo que ha ocurrido en Chile. En esta oportunidad, este año, 2020, había pensado y lo había conversado con el director del Departamento de Literaturas Uruguaya y Latinoamericana, de tener a cargo un curso optativo que estuviera enfocado en la edición, ¿no? y la incidencia de los editores en la construcción de un canon literario. Pero bueno, las circunstancias de pandemia y las dificultades que se nos han planteado también para llevar adelante nuestros propios cursos, porque si bien el Uruguay ha trabajado con anterioridad con un sistema de semipresencialidad, tampoco estábamos preparados de una manera tan masiva y general para enfrentar estos cambios a los que nos tuvimos que ir adaptando sobre la marcha. Hemos tenido numerosos problemas de conectividad, hemos tratado de sacar a los cursos también en circunstancias a veces un poco complejas, y para todos ha sido un aprendizaje desde distintos lugares. Así que ese proyecto, que sería un semillero interesante también para poder congregar a estudiantes al abordaje de nuevos aspectos y nuevas tramas de este tema tan interesante que es para nosotros, que es la edición, se vio momentáneamente en suspenso. Esperemos que para la segunda mitad del 2021 esa idea pueda cristalizarse y bueno, y podamos seguir contribuyendo. Aún así, en estas condiciones hemos contado, y la voy a mencionar, a una estudiante de grado que estuvo haciendo un intercambio aquí, que es Chantal Soto. Carmen también estuvo aquí en ese momento dictando un seminario sobre edición aquí en el Uruguay, y bueno, y tuvo la oportunidad de conocerla, y Chantal muy generosamente desde la UNAM ha contribuido con una de las semblanzas que pudimos enviar este año, junto con otra que también de una editorial independiente, que es La Coqueta, de la que se hizo cargo Leonardo, y tenemos unas 3 o 4 semblanzas en proceso que esperamos poder cumplir con la entrega en breve. Yo le paso la palabra a mi compañera Carmen, y bueno, después va a quedar un tiempito para que podamos hacer algún intercambio o haya preguntas. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy encantadísima de estar aquí presente, aunque nos hubiera gustado a todos estar en presencia, ¿no? Más que por videoconferencia. Y bueno, quiero agradecer a Pura lo que facilitó algo que ya lleva años, que es conocer a este equipo uruguayo, ¿no? Y que se han ido convirtiendo no solo en colegas, en grandes colegas, sino también en grandes amigos. Y nos ha ido entusiasmado todo lo que vamos haciendo. Tenemos muchos proyectos, pero bueno, va poco a poco, o sea, vamos lentos, piano a piano, pero se van consiguiendo objetivos. En un primer momento empezamos con las semblanzas, y al conocerlos vimos que podríamos unificar, como ha dicho Alejandra, en distintos proyectos, ¿no? Algunas líneas comunes que nos interesaban. A mí fundamentalmente digamos que lo que yo soy más conocedora y puedo facilitarles a ellos más datos es el de la participación de los emigrantes, ¿no? De los inmigrantes gallegos incorporados a Montevideo, como pueden ser Vázquez Cores, por ejemplo, Barreiro Ramos. Habría que señalar que el inicio de las primeras editoriales, ¿no? La profesionalización de las primeras editoriales son realizadas por gallegos, ¿no? Por gallegos, que su emigración responde a diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, el motivo de Vázquez Cores es más un motivo político, porque él ya ingresa o emigra exiliándose a la caída de la Primera República, mientras que los otros emigrantes que podríamos ver, como Barreiro o Maximino o Claudio García, que incluso emigran muy jóvenes, yo creo con 13, 15, ¿no? 15 años, es una emigración más económica. Y entonces, pero todos ellos son fundamentales para esa profesionalización de las primeras editoriales. A veces incluso su ingreso es muy similar, es decir, empiezan siendo vendedores de libros y acaban montando una librería, y posteriormente esa librería se convierte en un sello editorial. Entonces es muy interesante esa posición. Quería enseñarles cómo nosotros pues, hemos ido realizando a través de estas diapositivas
hemos ido realizando algunas actividades conjuntas, ¿no? Como ha sido el seminario que se realizó en el año 2019, justo estoy viendo que faltan pocos días para que se cumpla un año, ¿no? Que habíamos celebrado en el 2019, ¿no? El 14 de noviembre, vinieron Leonardo, ¿no? Y Alejandra y para dar una conferencia sobre los editores gallegos, ¿no? Y lo interesante también que conseguimos es que fue en la Escuela de Artes y Oficios de Vigo. Y digo porque es interesante, porque esa Escuela de Artes y Oficios tiene la donación que Maximino García dio a las bibliotecas de los ayuntamientos, ¿no? De las bibliotecas del Ayuntamiento de Vigo. Luego fue repartidas por distintas instituciones, pero la gran mayoría de ellas, de esa donación, fue a parar ahí, a lo que es ahora, antes era la Biblioteca García Barbón, y ahora es la Escuela de Artes y Oficios. Entonces tuvimos el lujo de tener en aquel ambiente además un edificio decimonónico bellísimo de Vigo. Tuvimos la oportunidad de realizar ese seminario allí y de contar con dos de sus investigadores más importantes, de Barreiro y Ramos, como de los hermanos García. También hablamos de Vázquez Cores, ¿no? En ese momento. Y luego también tuve yo la posibilidad de ir, ¿no? De acercarme hasta Montevideo, de conocer a otros colegas que también, y que ha mencionado Alejandra, como por ejemplo Néstor, ¿no? De conocerlos personalmente y realizar algún seminario y también alguna entrevista en la radio, con lo que, bueno, vamos afianzando, ¿no? Todos estos vínculos y todas estas redes. Entonces, uno de los proyectos que tenemos pendientes y ya iniciado es el de crear un libro sobre los emigrantes gallegos en las editoriales uruguayas. Por esto es por lo que voy a seleccionar aquí algunas de las imágenes. Uno de ellos sería pues Antonio Barreiro y Ramos, que como ya ha señalado Alejandra, el que está investigando sobre él es Leonardo. Después tendríamos también el Francisco Vázquez Cores, con esa bellísima, ¿no? Edición de Acuña y Figueroa. Él es sobre todo, al ser maestro, incorporarse como maestro y además entrar dentro de la reforma bareliana, que es la que ha señalado como fundamental, ¿no? para estos escritores, porque además les abrió un nicho de mercado muy importante, tanto a Vázquez Cores como a Barreiro, porque al instituirse una enseñanza que fuera pública, que fuera laica, ¿no? Que fuera gratuita, también hubo una mayor demanda, ¿no? De libros escolares, ¿no? Y pedagógicos. Y Vázquez Cores se va a especializar en eso, ¿no? Es lo que lo caracteriza, aunque también emprende algunas otras empresas, ¿no? Que no le salen muy bien, ¿no? Como es, por ejemplo, asociarse con Dornalech y Reyes para poder publicar algunas ediciones de lujo. Quizá lo que más le destaca es, como pueden ver ahí, esos cuadernos de caligrafía, ¿no? Que aparece ahí letra americana, ¿no? En la presentación, que fueron muy conocidos por todos los escolares, ¿no? Y que manejaron todas las escuelas con los distintos tipos de letras, porque tenía una función muy instrumental. Tenemos que tener en cuenta que en aquel momento escribir y escribir bien suponía una posibilidad de trabajo muy importante. Y eso lo sabe muy bien, ¿no? Vázquez Cores como maestro y como reformador, y emprende todas esas colecciones, ¿no? De cuadernos y bueno, sí que se arriesga en algún momento, por ejemplo, con Acuña y Figueroa, pero no le sale bien, ¿no? La empresa, con lo que siempre se va a volcar más en la publicación de libros de tipo pedagógico. Luego también quería aquí señalarles los libros, ¿no? De Claudio García, por ejemplo, los de Maximino García. En este caso, esa especie de cronología que hemos puesto, creo que se ve muy pequeño, es una lástima, ¿no? Porque no se percibe muy bien. Pero veríamos cómo tanto Antonio Barreiro como Francisco Vázquez están ocupando un mismo tiempo cronológico, digamos que compiten entre ellos a la hora de la venta, ¿no? de libros. El emprendimiento de Barreiro es muchísimo más grande, ¿no? Es más ambicioso, ¿no? El de Vázquez Cores es más modesto en el sentido de que es más dirigido solamente a la pedagogía, y casi todos o muchos de los cuadernos son suyos, o sea, son propios.
Pero bueno, también se destaca dentro de la función que cumplen los editores para establecer un canon, ¿no? Un canon de literatura en un momento en el que se están, digamos, entrando la nación está entrando en un proceso de modernización. Entonces es muy interesante qué tipo de canon selecciona, qué tipo de lecturas está seleccionando en esas antologías para escolares, ¿no? Vázquez Cores. Y lo que quería era pasar la palabra en este momento a Leonardo para que él nos hable un poco de esa labor tan fundamental y pionera, ¿no? De Antonio Barreiro y Ramos, que además fue un gran empresario, además de un librero. Buenos días, buenas tardes para todos, para todas. Hago extensivo el saludo que han hecho mis compañeras, amigas. Más allá de ahondar un poco en esto de quién era Barreiro y demás, y por el tiempo y para no jugar en contra de los demás ponentes, me parece que lo que me gustaría hacer, porque en definitiva el trabajo va a estar disponible en breve en el portal Edired, es recalcar de alguna forma esto que mencionaba tanto Alejandra como Carmen, la riqueza que viene teniendo este trabajo que ya es de largo aliento, que inicia en su primera instancia con esta creación de este dossier que va a estar publicado en Edired, y también en este proyecto de este libro sobre editores gallegos, que sigue esa lógica que mencionaba Alejandra y que mencionaba Carmen en cuanto a lo cronológico, pero también estando en simbiosis con otros procesos que tienen que ver con lo económico, con lo cultural, centrado fundamentalmente en esta transformación de la modernización en Uruguay, acompañado de estos fenómenos migratorios que además nos han llevado de alguna forma a crear, de hecho, un grupo de investigación, además de que está centrado en la inmigración fundamentalmente, ¿no? Sobre todo a partir de estos valiosísimos aportes que ha hecho particularmente Carmen desde Vigo y que valoramos muchísimo y que estamos muy contentos porque vamos descubriendo a medida que vamos escribiendo, y eso es una de las grandes dificultades que a todos nos pasa cuando investigamos, pero creo que ha sido como esa riqueza, pero a la vez dificultad de poder ir cerrando, en el sentido que siempre vamos encontrando cosas y decimos, bueno, esto tiene que agregarse, esto lo tenemos que agregar, vamos cruzando datos, como dato curioso, por ejemplo, Carmen muy gentilmente me hizo llegar ese mismo día que estuvimos en el seminario del año pasado allí en Vigo, el plano que había mandado a diseñar en Barcelona Barreiro en una de sus visitas a España, en la reforma que quería plantear en su librería nacional. Y eso nunca hubiera accedido si no fuera porque Carmen desde allá nos hace llegar eso, ¿no? Entonces, es decir, la importancia de las redes y que todo esto surge, como mencionaba Alejandra hoy, con los colegas muy queridos de La Plata, pero también de Edired, ¿no? También de Javier. De Pura. Un gran agradecimiento para Javier, que fue el que nos convocó a través de José Luis, y a partir de ahí, bueno, contactamos con Pura, con Carmen, y fuimos. Yo creo que eso es fundamental y es simplemente un profundo agradecimiento a todos y todas que han podido, ¿no? De alguna forma, son parte de alguna forma de todos estos trabajos, de cada una de las semblanzas que se han ido publicando y que seguramente se sigan publicando. Mi intervención es simplemente por ese lado, por el tiempo que tenemos, y agradecerles a Alejandra y a Carmen, que además de amigas, que son unas super compañeras y es un placer trabajar en equipo. Muchas gracias, Leonardo. Yo creo que no tenemos así mucho tiempo, pero sí que no quería dejar de comentar, ¿no? También la importancia de estos escritores que son emigrantes o inmigrantes, ¿no? Como los consideremos, de estos escritores también en la creación o en los vínculos que van a establecer con las colectividades gallegas en los lugares donde ellos se incorporan, ¿no? Van a ser como un puente mediador. Son ellos también creadores de patria o de patrias en la distancia, ¿no? Y eso también es algo que tendríamos que tener
en cuenta. Y luego también el hecho de que ellos también se conforman como mediadores con su lugar de origen. Entonces van a publicar tanto en la prensa gallega de Buenos Aires, como puede ser, o Argentina, como Almanaque Gallego, por ejemplo, pero también van a publicar después en Diario de Pontevedra, ¿no? Y van a ser también como representantes de una prosperidad económica, por ejemplo, pensemos en Barreiro, ¿no? O por ejemplo en Maximino García. Y en relación con Maximino García, quería comentar que hicimos, bueno, un hallazgo que lo hicimos en la Escuela de Artes y Oficios, que es donde hicimos este seminario, ¿no? Que fue para mí muy grato encontrar todo ese legado que había dejado Maximino García. Por cierto, que ya Vázquez Cores había dejado un legado muy importante en la Biblioteca América, que es un proyecto que nace en 1904, si no me equivoco, 1905, por parte de un también emigrado gallego en Buenos Aires, que quiere crear una universidad libre hispanoamericana, ¿no?, en Galicia, con toda la donación de los emigrantes en el Río de la Plata. Entonces, Vázquez Cores va a ser un aliado y el principal delegado, ¿no?, de esa Biblioteca América, que aún existe y que está ahora depositada en la Universidad de Santiago de Compostela, donde tenemos muchísimos libros donados por el propio Vázquez Cores, pero también conseguidos por el propio Vázquez Cores, y ahí tenemos un estudio muy importante de la historiadora Pilar Cajiao, ¿no?, que es fundamental, ¿no?, para conocer todo ese fondo. Y lo mismo va a suceder con Maximino García, que se siente como en deuda con su lugar de nacimiento y va a realizar tres viajes que realiza en el año 27, en el año 51 y luego posteriormente en el año 55. Esa fotografía que vemos aquí es una fotografía que está en un boletín de la Escuela de Artes y Oficios y que recoge esa donación, pero de miles de libros, ¿no?, de Maximino. Lo interesante de esta donación es que no solamente dona libros de su editorial, sino que también va a donar libros de la editorial de su hermano, ¿no?, de Claudio. Entonces tenemos lo que son las fichas de la bibliotecaria, donde recoge, ¿no?, todas las donaciones, y también de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Todo eso no está en la totalidad, porque he hecho unas primeras incursiones y posiblemente se dispersaron los libros en otras bibliotecas de Vigo, pero casi todo podemos encontrarlos ahí, en la Escuela de Artes y Oficios. Entonces, bueno, aquí vemos el día de la donación, ¿no?, de Maximino, es del año 51. Entonces, eso era básicamente lo más importante, es decir, esa colaboración que estamos haciendo, ¿no?, por un lado, y por otro, estos proyectos tan importantes e interesantes como son la historia de la edición en Uruguay y, por otro lado, la historia de la participación de los editores gallegos en la edición uruguaya. Y no sé si quieren hacer algunas preguntas, podríamos hablar, o si queréis participar Alejandra y Leonardo en algo más. Muchísimas gracias. Claudia, por favor, te incorpore. Aquí estoy. Claudia. Aquí, perfecto. Bueno, muchísimas gracias a los cuatro porque ha sido magnífico. Creo más que habéis abordado todo lo que pretendíamos en las jornadas, ¿no? Hablar, por supuesto, del trabajo que se ha hecho, pero también de las dificultades, de la creatividad que también se ha mencionado y la flexibilidad precisamente para superar esas complicaciones que no solamente tienen que ver con la pandemia, con el confinamiento, sino con la inestabilidad que habéis mencionado del mundo académico, de la vida política y social, y que hace ver cómo podemos precisamente ir acomodando nuestras necesidades también a los recursos que tenemos disponibles. También creo que habéis hecho hincapié, y lo agradezco muchísimo, a lo que es el espíritu colaborativo de DIRRED y a esa confluencia de redes, de nombres, de temas de interés, y que indudablemente no puede más que llevarnos a pensar que el estudio de la edición iberoamericana es un estudio transnacional, y el equipo de Uruguay, con esa conexión con Vigo, lo demuestra perfectamente. Esas redes de migración y esa versatilidad de los emigrantes a la hora de acomodarse a las zonas de acogida, a esos puntos de contacto cultural, pues da lugar a este tipo de riqueza, de intercambios y de diálogo.
En el caso de Chile creo que es muy similar y Claudia ha comentado esos terrenos tan porosos, ¿no? Sobre todo en el siglo XIX, que comunican el mundo de la prensa, el mundo de la librería y el mundo de la edición, y en el que es prácticamente imposible establecer esas categorías, esas divisiones que tenemos más claras en la época contemporánea acerca de la figura del editor moderno, ¿no? Entonces, Claudia, quería preguntar, bueno, para mí he de decir que cuando estuve en Valparaíso para otro tema, para otro proyecto, pues gracias a Claudia vi ese edificio magnífico de la imprenta del Mercurio, con Santos Tornero, donde se publicó Azul de Rubén Darío, entre otras cosas, que habla precisamente también de esa confluencia y de esos territorios de interconexión a lo que nos tiene tan acostumbrado la literatura, ¿no? En tu proyecto ya has mencionado, sobre mujeres, prensa, ¿qué tipo de conexiones ves entre esas mujeres que empezaron como periodistas, como editoras de prensa, y después el establecimiento de un taller de impresión, de litografía y el desarrollo de una actividad más autónoma como editoras? Porque es algo que sí que hemos comprobado en otras áreas y de lo que hemos hablado también en el monográfico que se presentó ayer de lectora. Sí, efectivamente yo creo que lo primero es que la presencia de mujeres editoras de prensa lo que instala es la figura de las mujeres como productoras en el espacio público. Y eso es bien fundamental para el mundo de la impresión y de los impresos y del desarrollo editorial por parte de mujeres, ya sea en el mundo del libro o en el mundo de la prensa. Una cuestión súper interesante que ha aparecido a propósito de las investigaciones sobre mujeres editoras en la prensa es que muchas de ellas se transforman en profesionales, se profesionalizan a partir de este oficio y que muchas de ellas se instalan como empresarias de la prensa. Lo que hay es experiencias de mujeres que instalan imprentas para producir impresos, ya sea periódicos o libros. Y eso es una cuestión que se ha visto en otros países y que en Chile también se desarrolla, tanto en el fin del siglo XIX como en el siglo XX. Y otra cosa interesante que aparece en el siglo XX ya es cómo la edición se transforma en una profesión en sí misma, ¿ya? Si bien en el siglo XIX las mujeres que fueron editoras entraban al mundo de la profesionalización a través de la docencia, por ejemplo, entonces se hacían profesoras, o sea, profesionales como docentes, y a través de ahí era la relación con el mundo de las letras y entraban al desarrollo de productos editoriales. En el siglo XX lo que vemos es que las escritoras se hacen profesionales en tanto escritoras y a partir de allí producen prensa, son productoras de textos, aportes, columnistas, como periodistas y también editoras. Por ejemplo, un caso súper interesante allí es el de Amanda Labarca, que es una intelectual muy importante, feminista del siglo XX, una de las primeras profesoras de la Universidad de Chile, y ella en algún momento de su vida, cuando fue exonerada por el gobierno de Ibáñez del Campo, instala una imprenta y saca libros. Entonces sí están esos vasos comunicantes súper establecidos y son bien es fundamental la acción de mujeres editoras de prensa para el desarrollo del mundo del libro posteriormente. ¿Sabes qué? Me gustaría agregar una cosa más a propósito de la pregunta de Carlota acá que hace en el chat acerca de la conciencia de conservación de archivos editoriales en Uruguay y en Chile, porque ese es un tema bien crítico que tenemos en este momento, porque la ley
de archivo actualmente en Chile resguarda solo los archivos públicos. Y entonces el Archivo Nacional solo guarda archivos públicos y algunos archivos de instituciones privadas. Por lo tanto, todos los archivos de la industria editorial del siglo XX o no existen, o están perdidos, o están en manos privadas que no permiten el acceso. Y, por ejemplo, ese ha sido una dificultad que tenemos al momento de reconstruir las trayectorias, en mi caso, de mujeres editoras, porque, claro, vemos su producción textual, pero no vemos su recorrido como empleadas dentro de las editoriales. Entonces, allí hay una urgencia en la ley de archivos en Chile. Muchas gracias, Claudia. Vamos a seguir con las preguntas. Voy a hacer un comentario a lo que dice con absoluta justificación José Luis, que lamenta la ausencia de nuestros compañeros venezolanos que están preparando ya la semblanza de Venezuela, la presentación en el portal, y esta falta que tenemos precisamente también en Perú. No ha sido el único caso. Sabéis que hemos creado equipos. Claudia ha hecho una cronología, creo que muy sumaria, de lo que ha sucedido también en Chile. Y no hay más que agradecer el esfuerzo que hacen los equipos, en ocasiones con muy pocos medios personales e institucionales, con muchas discontinuidades en el trabajo y con muchos sustos de todo tipo para producir de una forma continuada materiales. Seguimos tendiendo redes, seguimos ampliando. Por supuesto, EDIRRED siempre se acomoda y se adapta a las necesidades y a los ritmos de cada equipo, de cada persona, pero a veces es muy costoso. Hay que agradecer también y hay que celebrar que en casos, por ejemplo, como Bolivia o como Paraguay, pues hemos podido encontrar por fin una forma de mantener esa colaboración. Pero somos muchísimos, somos muchos grupos, somos también muchas personas involucradas en esto, y cuando unos pueden producir, eso es lo que vamos a subir y lo que vamos a incentivar, y si otros tienen que ir a una velocidad más lenta, pues también nos adaptaremos. Lo bueno es que, y en eso, José Luis, ya lo dije ayer, tú has sido fundamental, nos vamos dando nombres, nos vamos convirtiendo unos en referencias de otros, y desde luego saldremos adelante. Mañana se lo podemos preguntar también a Ezio, a lo que ha comentado Claudia. Él estaba involucrado en el equipo de Chile porque era profesor en le Diego Portales, pero ahora, no, perdón, en Adolfo, no recuerdo ahora, pero ahora es el director de la biblioteca. Sí, el director de la biblioteca. Adolfo Ibáñez, eso es. Entonces, bueno, saldremos adelante. Voy a aprovechar también para decir que los seminarios que vamos a hacer, los talleres para trabajar con estudiantes en prácticas, sabemos la dificultad que hay también de crear cursos de especialización. Los vamos a celebrar previsiblemente la segunda semana de enero, con más margen, porque se van a incorporar equipos de estudiantes, y entonces hablaremos de metodología, de trabajo de semblanzas, de trabajo con fuentes orales y todo lo que habíamos adelantado, pero eso ya lo trataremos. La pregunta, y tenemos unos pocos minutos, acerca de las bibliotecas nacionales también referidas a Uruguay, le pueden contestar a los compañeros uruguayos. Y hay otra pregunta más de Sofía González, que es para Claudia, lo que acaba de comentar sobre la profesionalización de las escritoras, si hay tradición de movimientos asociacionistas tipo Pen Club o espacios de sociabilidad como en España. Muy bien, pues es vuestra la palabra. Rápidamente a Sofía, efectivamente sí hay tradición de grupos asociacionistas en Chile, y esos están a partir de 1900 y también están muy relacionados con el movimiento feminista. Y hay dos principales, uno se llama el Club de Señoras y el otro es el Club de Lecturas. Ambos, por ejemplo, tuvieron en su fundación a quien mencioné hace un momento, que es Amanda Labarca, y a un grupo de escritoras que están asociadas al movimiento de vanguardia. Así es que sí, existe. Y hay hartos trabajos que lo abordan, así es que bibliografía hay bastante. Hola, bueno, respondiendo la pregunta que nos hace Carlota, bueno, les comentamos que en el caso nuestro, en la Biblioteca Nacional del Uruguay, que está lógicamente en Montevideo, no se conservan archivos editoriales como tales. Sí existe algo de correspondencia
en el caso del editor italiano Orsini Bertani, sobre todo correspondencia con autores puntuales, y esos insumos forman parte de los archivos de esos autores. Me refiero, por ejemplo, a Delmira Agustini, a R.R. Sig, sobre todo los integrantes del 900. En el caso de Barreiro y Ramos, que de eso se está encargando Leonardo Guedes, todos los archivos de la antigua Librería Nacional quedaron en posesión de la familia, porque lo que inicialmente fue Barreiro y Ramos, luego pasó a ser Barreiro e Hijos, y hasta la década del 70, avanzados los 70, estuvieron los descendientes de Barreiro a cargo de la librería, que bueno, se amplió y se modificó también, estuvo la original, y se amplificó tanto en los depósitos como en otras sedes de la misma librería con el mismo nombre. Entonces eso forma parte de un archivo privado. En el caso de los editores de la década del 60, bueno, como precisamente tuvieron que exiliarse, tanto Ángel Rama, el responsable de Arca, como Benito Milla, sufrieron mucha destrucción del acervo editorial, tanto de material impreso como de lo que tenía que ver con libros de balance y algunos otros insumos que nos podrían aportar un panorama mucho más abarcativo de lo que fue la edición durante ese periodo. Y en el caso de Ediciones de la Banda Oriental, que fue el sello que pervivió, o sea que continuó con serias modificaciones editando y existe hasta el día de hoy, bueno, durante el periodo en el que vivía todavía uno de los responsables de Banda Oriental, nosotros estuvimos en contacto con él, con Eber Raviolo, con el editor, porque si bien lo fundó un grupo de estudiantes universitarios, el responsable antólogo, prologuista y que hacía todos los contactos y que fundó también los vínculos con otros escritores, fue Eber Raviolo. Y con él habíamos tenido un diálogo y, bueno, lamentablemente, luego de su desaparición física, está Leonardo Guedes también en contacto con Alcides Abella, que es el actual responsable de Ediciones de la Banda Oriental, para ver en qué medida podríamos trabajar con esos archivos, pero no están disponibles en la Biblioteca Nacional. Eso ante la pregunta de Carlota. Muchas gracias, Alejandra.